Sean bienvenidos una noche más a este tiempo electoral Tú Decides, que como ya saben, en la parrilla de programación de 8 La Marina TV ponemos en valor siempre que hay elecciones. Cada 4 años hay elecciones autonómicas y municipales, y también cada 4 años o anticipadamente también se producen las elecciones generales, y aquí está este equipo de comunicación para, en esta fase autonómica y municipal, ponerles en valor y en antecedentes de todos los candidatos con las diferentes candidaturas y colores políticos, como saben, que concurren en la Marina Baixa. A lo largo de todas estas noches han pasado por este plató numerosas caras bastante conocidas de todos ustedes. La de Francisco Sánchez, el candidato de Alianza por Comercio y la Vivienda, quizá a lo mejor lo sea menos, pero esta es una segunda ocasión donde viene a especificar algunos puntos concretos de ese programa electoral que están desarrollando en muchos municipios de esta Marina Baixa. Sepan que Francisco Sánchez es candidato por Benidorm y las Cortes Valencianas, candidato, como les decimos, por Alianza, Comercio y Vivienda, y portavoz de los municipios de Altea, Villajoyosa, La Nucía, Polop de la Marina y Callosa de Ensarriá. Sean todos ustedes bienvenidos y damos también la bienvenida a Francisco Sánchez a nuestro plató. Muy buenas noches. Buenas noches, señor Sánchez. Ustedes hacen especial hincapié en esa candidatura, en esa amplia candidatura, por un lado, que abarca muchos municipios. Sí, bueno, lo importante que tiene que saber la gente que nos está viendo, los vecinos, es precisamente que nosotros hemos hecho esto. Es un concepto de llamar la atención, un concepto de llamar la atención porque los que tenemos negocios aquí en Benidorm y en toda la comarca vemos cómo los negocios se están muriendo y los políticos de turno pues evidentemente solamente se acuerdan de nosotros cada 4 años. Entonces es una llamada de atención. Yo llevo trabajando prácticamente más de 30 años con los pequeños comercios, no solamente con los míos propios, sino con otros pequeños comercios, y he visto la evolución en el tiempo, cómo cada día, cómo cada año va desapareciendo, algunos se van transformando, pero se van transformando en algo que ya realmente no tiene valor. O sea, estamos hablando de multinacionales, estamos transformando ya la economía en la que no nos beneficia para nada. ¿Por qué? Porque no se queda en nuestro municipio, solamente alimentan los bolsillos de las grandes multinacionales, que muchas de ellas ni siquiera están en este país, con lo cual no contribuyen absolutamente a nada. Ahora tenemos pues esa gran multinacional que está vendiendo y que está haciendo tanto daño económicamente a los pequeños comercios, que te lleva todo a casa y que evidentemente sí, es para muchos un precio mucho más económico, pero al mismo tiempo está dañando gravemente los bolsillos de los mismos que compran, porque están perdiendo poder adquisitivo. Esa tarjeta de presentación de un pilar fundamental de ese programa electoral que están desarrollando a lo largo de todos estos días. Un inciso en este punto, ¿cómo está funcionando la campaña? Bueno, pues la verdad es que ayer mismo, antes de avisar que veníamos a esta entrevista, lancé a más de 5.000 autónomos que están con nosotros la pregunta de ¿qué queréis que se hable justamente en esta entrevista? Y no he podido contestar a muchos de ellos porque era una situación, digamos, muy complicada y la respuesta ha sido muy masiva, pero todos se enfocan a lo mismo, que lo que queremos es vender, que lo que queremos es pagar menos impuestos, que lo que necesitamos es que nos dejen vivir para poder generar empleo. Digamos, eso es un poco lo que está pasando en la campaña. Hay un volcado muy fuerte de los comerciantes de cara a todo lo que está sucediendo. Un feedback, nos dice Francisco Sánchez, candidato por Alianza por el Comercio y la Vivienda, como saben, a la Alcaldía de Benidorm y también a las Cortes Valencianas. Uno de los sesgos de ese programa electoral, queremos compartirlo nuevamente con todos ustedes, es que ustedes ratifican que no son políticos, que son comerciantes, que están hartos de pagar impuestos muy altos, que son propietarios y que viven en una inseguridad permanente y un larguísimo etcétera. Sí, bueno, todo el que haya escuchado lo que usted ha dicho se habrá sentido identificado. Los pequeños comercios, al día de hoy, en la mayoría de los casos, quitando a lo mejor un 10 o un 15%, como mucho, todos están preocupados a cómo llegan a final de mes. Los que tienen empleados porque no saben cómo van a cubrir eso. Cuando llegan el trimestre que tienes que pagar el IVA, ya eso empieza a ser un caos, ya una preocupación. Aquellos que somos empresarios, pues evidentemente ya empieza a preocuparte, ya te dejas sin dormir. ¿Cómo voy a cuadrar las cuentas? Y entonces, en el tema de los propietarios, pues otro.
¿Cómo lo alquilo? La nueva ley de arrendamiento urbano, el daño que está generando de cara a la inseguridad, de cara a los propietarios. Nosotros que somos dentro de nuestra plataforma casi más de 4.000 propietarios que tienen viviendas para todo el año, pues nos encontramos que ya nos llaman por teléfono para decirnos que cuando se termine el contrato que lo pasemos a vacacional porque es un riesgo muy elevado el tenerlo para todo el año. No se encuentran alquileres a un precio asequible que permita que el tejido social, en este caso empresarial y comercial, dé un paso al frente o se mantenga. Bueno, es que si hablamos un poquito de los alquileres, el precio lo tiene precisamente la culpa la ley de arrendamiento urbano. Si tú a un propietario le machacas que él es el responsable de que si no pagan él tiene que pagar el alquiler, si no pagan la luz él tiene que pagar el alquiler, si a la hora de desahuciar a una persona, tanto si es un ocupa como un inquilino que deja de pagar, resulta de que él se tiene que hacer cargo de todo, le estás atemorizando. Directamente ya dice, no, yo para qué quiero tener ese problema, directamente lo vendo o lo paso a vacacional, que eso no me da tantos problemas. Entonces, eso hace que la oferta de los pisos, evidentemente, no haya, y la demanda es, vamos, grandísima, con lo cual eso hace que los pocos que tienen viviendas, para no arriesgarse, pues lo que hacen es subir el precio, pues porque tienen que aprovechar un poco el tirón. También es verdad que en el año 2018, con el cambio de la ley de arrendamiento urbano, justamente cuando entró el Partido Socialista, que hizo este cambio tan drástico en la ley de arrendamiento urbano, que pasó de 5 años a 3 años, y las grandes tenedores de viviendas, que los pasó de 5 años a 7 años, pues los mismos bancos, que son los que realmente tienen más viviendas, cogieron y triplicaron el precio del alquiler, precisamente porque no querían alquilar, ellos lo que quieren es vender, su negocio no está en el alquiler. Entonces, claro, eso ha hecho que los precios se hayan desbordado ya a lo largo de estos años. ¿Le parece a este candidato que tanto la vivienda, como ustedes están escuchando, como el comercio son dos de los bastiones sobre los que se asienta esa campaña electoral de Alianza por el Comercio y la Vivienda? ¿Por qué ningún político les representa? Hablo del ámbito del comercio y ustedes afirman, leo textualmente, que solo se preocupan de nosotros cuando llegan las elecciones y después de 4 años, por mucho que prometan, agua de borrajas. Bien, bueno, vamos a poner el ejemplo del alcalde que tenemos actualmente ahora en Benidorm. Yo me muevo, aquí en Benidorm, me muevo prácticamente con la mayoría de los pequeños comercios de Benidorm. Y yo durante estos días me he estado preocupando, digo, bueno, ¿cuándo fue la última vez que te vino a visitar Tony? Pues hace 4 años para pedirme el voto, nada más. O sea, solamente se acuerda de realmente de los comercios de barrio cuando llega estos días de campaña. De hecho, su despreocupación con los pequeños comercios de barrio lo tenemos claro cuando, como concejal de comercio, tiene una persona que no sabe lo que es un comercio. ¿Cómo una persona va a controlar el sistema de los comerciantes cuando no sabe lo que es pagar el autónomo, cuando no sabe lo que es pagar el alquiler de un local, cuando no sabe lo que es pagar impuestos, cuando no sabe lo que es tener empleados? Creo que eso es aberrativo y dejadez por parte de precisamente de los políticos que ponen a personas que no tienen idea del comercio en un puesto para dirigir el comercio, entre otras cosas. Sumamos el precio alto de los alquileres a también el alto precio de los impuestos. Hablamos del ámbito de comercio. Bueno, ya sabemos que los impuestos realmente son de ámbito estatal, o sea, son el Estado el que tiene que decidir realmente los impuestos que pagamos. Aquí desde el Ayuntamiento o desde la Generalitat, que por eso nos presentamos ahora a las Cortes Valencianas, para desde la Generalitat intentar reducir parte de esos impuestos, pero nuestros objetivos es que de aquí salgamos reforzados para que en las próximas elecciones generales podamos entrar directamente al Congreso de los Diputados y desde ahí empezar a regularizar los impuestos que nos están dañando, porque lo que no cabe de recibo es que nosotros estemos pagando una barbaridad en impuestos, roza entre el 40 y el 50% de los beneficios que una persona, o sea, que un autónomo declara en pago de impuestos, cuando multinacionales que venden aquí y que son nuestra competencia directa, resulta de que o no pagan impuestos o pagan muy pocos, o muchas otras multinacionales muy conocidas del tejido empresarial español, pues se van a otros países y dejan de pagar impuestos aquí en España, que solamente pagan los típicos, pasan de pagar nada, ya simplemente los básicos, el IVA y poco más. Entonces creo que eso ya empieza a ser un problema y que necesitamos
resolverlo con urgencia, porque una de las situaciones que tenemos claras, que nadie se pronuncia, es que más de 670 autónomos se dan de baja todos los días en la Seguridad Social. Dicho así, no son cantidades importantes, pero si hablamos de cada día, multiplicado por un mes, son 20.000 personas, 20.000 autónomos. Si lo trasladamos al año, estamos hablando de más de 250.000 autónomos. Pero es que de ahí, si cogemos esas mismas cifras y la gente que trabaja para esos autónomos, estamos rozando mucho más de los 70.000 puestos de trabajo que se pierden. O sea, hay que hacer sumas y vemos que el tejido empresarial de los autónomos es el que más beneficia económicamente. ¿Por qué? Porque todo está basado en el autónomo y las grandes multinacionales lo que hacen es cargarse a los autónomos y el problema es que el gobierno les apoya sobre todo por los impuestos. Francisco Sánchez, candidato de Alianza por el Comercio de la Vivienda, si logra esa gobernabilidad o si logra esa representación a la hora de gobernar en la próxima legislatura, en el Ayuntamiento benidormense, o una representación amplia en las Cortes Valencianas, ¿cuál es la primera medida que van a desarrollar? Bueno, la primera toma de acción, ¿cuál será? La primera toma de acción está clarísima. Lo primero que tiene que hacer cualquier gobierno, invito que aunque nosotros no consigamos, que sí que lo vamos a conseguir evidentemente, invito que lo primero que hay que hacer es concienciar a los vecinos que es muy importante comprar en los comercios de barrio. Prácticamente el 50% de los beneficios que se obtienen se vuelven a revertir sobre el municipio y sobre nuestra comunidad. Es importantísimo, es la primera medida, hacer campañas masivas para concienciar que los puestos de trabajo se generan desde el comercio de barrio, no con las grandes multinacionales. Una multinacional sí, sí hemos creado 1.000 puestos de trabajo, pero esos 1.000 puestos de trabajo están eliminando cientos de miles de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, del pequeño tejido empresarial. Hay que concienciar de que el poder adquisitivo de nuestra población depende del tejido del pequeño comercio, directa o indirectamente. Esa es la primera medida que hay que tomar, que concienciar a los vecinos de comprar en los comercios de proximidad, pero sobre todo aquellos que no son multinacionales, que son de nuestros vecinos de toda la vida, de esas personas que llevan toda la vida viviendo con nosotros o que simplemente vienen a emprender. Olvidémonos ya de las multinacionales. Las multinacionales lo único que nos hacen es perder poder adquisitivo. Consumir en el entorno más cercano es lo que afirma este candidato dentro de este repaso a las cuestiones más destacadas del programa electoral del candidato de la Alianza Comercio y Vivienda a la alcaldía de Benidorm y a las Cortes Valencianas, representando, como les digo, a los municipios de Altea, Villajoyosa, La Nucía, Polop de la Marina, Callosa de Sarriá. No podemos olvidar la hostelería. Bueno, la hostelería es ahora mismo todos los que me ven en la hostelería, sobre todo el núcleo importante de Benidorm, tienen un serio problema, o tenemos un serio problema, que resulta de que no pueden contratar a nadie, no encuentran gente para trabajar, no encuentran camareros. Esto muchas veces dicen, no es que la gente no quiere trabajar, no, el problema es que en Benidorm no se puede venir a vivir ni a trabajar porque no hay donde dormir. El año pasado, yo que me dedico un poco a este tema, había camareros durmiendo en la playa porque no tenían donde dormir y muchos de ellos con los que yo he podido contactar durmiendo en hoteles que al fin y al cabo tenían que dejarlo, o sea, se tenían que ir, tenían que dejar de trabajar porque pagaban más para poder vivir o dormir que realmente lo que estaban cobrando en el propio restaurante y demás. Con lo cual, hay que resolver urgentemente el problema del hospedaje precisamente para las personas que vienen a trabajar a Benidorm, porque es imprescindible dar un buen servicio, porque de cara a la hostelería todos sabemos, y yo he llevado muchísimos años porque una de las fases muy importantes en mi vida fue armar de tecnología a muchos restaurantes y hoteles de aquí de Benidorm y sé muy bien cómo funciona la hostelería en su máxima expresión. Bueno, pues ahí tenemos que conseguir que los camareros tengan un sitio donde alojarse para dar un buen servicio. Si no damos un buen servicio, vamos a perder con el tiempo el turismo, que es lo que nos da de comer por ahora. ¿Esa sería la solución para
la solución, según ustedes, para solventar el problema de la falta de profesionales en el ámbito de la hostelería? Sí, es la principal necesidad, porque no solamente le aplica a la hostelería, le aplica a lo que serían a todo tipo de servicios, médicos, policías, o sea, muchos para reforzar la plantilla lo ven imposible. Ahora mismo estamos hablando que a lo mejor un piso para todo el año son 1.800 euros lo que te puede llegar a costar en Benidorm. Eso es vamos, y el salario no llega a eso. Y los funcionarios que cobran 3.000 o 3.500 euros ni siquiera les compensa. Hay una paradoja que es verdad que estamos abordando con Francisco Sánchez el ámbito de la hostelería, pero hay una paradoja que, bueno, también podría unificar este ámbito y el de comercio, y es que muchos emprendedores han tenido, según ustedes, que cerrar sus puertas y pedir trabajo en esas mismas grandes empresas que han hecho el suficiente pressing, la suficiente presión para que cerraran las mismas. Sí, bueno, eso ya lo tenemos. Una de las técnicas que tienen muchas grandes empresas de las que tenemos en nuestro entorno, cuando vienen aquí a esta zona, porque esta zona pues es productiva, no nos vamos a engañar, lo que hacen es poner precios muy económicos hasta que consiguen cerrar la mayoría de los pequeños negocios que les hacen la competencia. Evidentemente, ya la gente se acostumbra a ir a comprar a esos lugares porque ha generado esa situación de oferta, y llega un momento determinado en que cuando ya no tienen, pues evidentemente la gente tiene que ir a comprar a esas grandes superficies porque ya no tiene pequeños comercios. Y dentro de esos mismos pequeños comercios que antes, por ejemplo, eran ferreterías, pues yo me los he encontrado trabajando para esas mismas empresas que han sido las que han provocado las que han tenido que cerrar. Pero bueno, eso es un pequeño ejemplo de los muchos ejemplos que hay, que los tenemos en todo ámbito, incluso en la hostelería, de gente que ha tenido mucha gente trabajando y que ha tenido que dejar de trabajar en la hostelería y meterse a trabajar en otros restaurantes, incluso en hoteles, pues por eso mismo, pues porque las posibilidades de un autónomo cada vez son más complicadas. Hemos sobrepasado el umbral de ese Ecuador del tiempo de Tú Decides, un tiempo electoral en la parrilla de programación de 8 de la Marina Televisión, y hay que hablar de la vivienda, volver a hablar de la vivienda y de los ocupas. Bueno, menudo dolor de cabeza los ocupas. Los ocupas ya hay que echarse a llorar. Algunos ya se les puede decir que tienen hasta su segunda residencia en una casa de ocupas, o sea, ya se van intercambiando. Esto ya es algo que no se puede admitir. Sabemos que las competencias desde el ayuntamiento no son las suficientes. Desde el ayuntamiento lo único que se puede hacer es crear una oficina en la que se pueda informar a los propietarios de cómo actuar en el caso de que haya un ocupa, de cómo informar a los vecinos que ven cómo se están ocupando esas viviendas que están al lado suya y cómo proceder lo antes posible. Pero desde la Generalitat sí que se puede hacer muchísimas cosas, se pueden hacer tantas cosas como crear una ley de desalojo express inmediata en la que ese ocupa automáticamente se convierta en un delincuente, no en un ocupa. Al día de hoy ya ser ocupa se ha convertido en un negocio. O sea, yo sé de mucha gente que compra llaves a agencias inmobiliarias, y soy consciente porque a mí me lo han ofrecido también, precisamente para eso, para ahorrarse el tiempo de tener que ir a reventar la puerta o a hacer cualquier cosa, porque ya se ha convertido en un negocio. Ya lo de la ocupación ya no es una necesidad en este momento. Sí, habrá personas que tengan esa necesidad, pero ahora ya se ha convertido en un negocio que, bueno, ya está moviendo lo que está moviendo, el concepto ocupa está moviendo mucho dinero. Ustedes abogan por proteger la propiedad privada y fomentar que los propietarios quieran alquilar. Es que, no obligar a que alquilen. Correcto. Es que, por ejemplo, la ley de arrendamiento urbano, que espero tener la suficiente representación en estas elecciones para que aquel que quiera gobernar en las Cortes Valencianas nos necesite a nosotros, igual que en el Ayuntamiento de Benidorm, igual que en el Ayuntamiento de Altea, igual que en el Ayuntamiento de Villajoyosa, o el de Polop, o el de o en los ayuntamientos que nos focalizamos, necesitamos tener la suficiente representación para que ninguno tenga la mayoría absoluta y que quiera gobernar con nosotros, sobre todo para darle vida a lo que es el comercio y la vivienda. Pero volviendo un poco al tema de las Cortes Valencianas, en el tema de las Cortes Valencianas, ahí sí que podemos hacer mucho hincapié para crear una ley en la cual se proteja al propietario, porque lo que no se puede hacer es obligar al propietario, ni aunque sea un gran tenedor de viviendas, se les tiene que obligar a alquilar,
porque tiene que haber una decisión. De hecho, cuando tú dejas que el mercado sea libre, el mismo mercado se autorregula. Y está demostrado que si tú ahora mismo coges y dejas libre el mercado, funciona muchísimo mejor que si lo condenas. Por ejemplo, tenemos el ejemplo en Cataluña, que ya se ha aplicado la ley del tope del alquiler y está siendo un fracaso total. Los alquileres ya no hay, o sea, ya no hay ni caros ni baratos, ya simplemente no hay. Los pocos que lo tienen lo pasan a vacacional. Y luego ya la inversión de personas que compraban en Cataluña ha disminuido, pero radicalmente, precisamente por eso, porque ha dejado de ser un negocio, con lo cual ya incluso las ventas se han paralizado. Tenemos un ejemplo demasiado claro en Cataluña como para que ese ejemplo tengamos que volcarlo aquí en la Comunidad Valenciana. Dentro de ese ámbito de la vivienda, voy a leer textualmente, lo hacemos siempre que se trata de propuestas electorales de las diferentes formaciones políticas. Desde Alianza por el Comercio y la Vivienda abogan por fomentar a los propietarios de viviendas en alquiler, ya se ha mencionado a lo largo de esta entrevista, para trabajadores que vienen a trabajar a nuestra ciudad y ciudades de nuestro entorno. Es un poco un bucle que dé la posibilidad a quienes decidan venir a trabajar y trabajar en unas condiciones dignas con unos alquileres dignos. Sí, bueno, eso viene un poco a la propuesta que hablábamos antes del problema de la hostelería. Nosotros desde nuestra agrupación, que llevamos ya bastantes años trabajando, hemos conseguido que muchos propietarios que tienen sus pisos a la venta, temporalmente nos ayudan a poder alquilarlos circunstancialmente para esos mismos trabajadores que están buscando vivienda para vivir aquí. No para todo el año, pero sí temporalmente para darle ese tiempo que necesitan para que no tengan que pagar un hotel o para que no tengan que pagar, digamos, una estancia cara o simplemente para que no tengan que dormir en la playa. Entonces, nosotros ya llevamos trabajando años en eso. De hecho, cada día tenemos más propietarios que trabajan dentro de con nuestra agrupación y que están contentos porque al mismo tiempo que venden su vivienda, pues al mismo tiempo la están dando como alojamiento para lo que serían las personas que vienen a trabajar. Esto es difícil porque muchas veces la ley de arrendamiento urbano no nos permite hacer muchísimas cosas, pero bueno, se hacen contratos especiales que son dentro de la legalidad correctos, precisamente para poder conseguir esa situación de que las personas que vienen a Benidorm tengan un sitio donde alojarse y poder trabajar. Evidentemente, si hubiese una ley que lo regulara mejor, sería mucho más fácil. Hablamos de cifras, ustedes van a conseguir, intentan conseguir, que aumente la oferta de las viviendas de alquiler para que el precio se regularice, algo que ha quedado ya matizado a lo largo de esta entrevista. Indican que hay más de 5.000 viviendas vacías en el municipio de Benidorm y más de 15.000 en toda la comarca de la Marina Baixa. Solo con un 25% de esas viviendas se conseguiría un precio razonable. ¿Esa es la solución? Sí. ¿Una de ellas? Bueno, es la principal. Si lo principal no es forzar a esas personas que tienen esas viviendas, más de 5.000 aquí en Benidorm y más de 15.000 en toda la comarca, y si hablamos de la provincia ya serían incalculables, lo más importante de todo es facilitar a los propietarios que quieran alquilar y ponerles normas, que como ya hemos repetido anteriormente, que incentive el alquiler. No ponerles normas que sea un riesgo el alquilar una vivienda, porque ahora mismo las normas que se están aplicando son solamente para beneficiar al inquilino, perjudicando seriamente al propietario. Hay que hacer lo contrario. No hay que perjudicar a nadie, simplemente hay que darle unas herramientas en las cuales sea mucho más válido querer alquilar y rentable, pero sobre todo que no sea tan doloroso cuando tienes un ocupa o tienes una persona que te deja de pagar. Es ahí donde hay que trabajar, en incentivar que los propietarios quieran bien para todo el año o bien circunstancialmente mientras que venden esa vivienda porque ya quieren quitársela, porque ya llegan a una edad en la que quieren liquidar todos sus bienes pues para irse al otro mundo, que son mucha gente mayor la que tiene propiedades y que está en la venta en ese proceso, pues para dejar sus cuentas saldadas. Enfilamos la recta final de este tiempo electoral. Tú decides en 8 La Marina Televisión por qué hay que regularizar las viviendas, los pisos turísticos. Pues bueno, de otra manera. Hay que regularizarlas porque yo particularmente, que vivo aquí en Benidorm, vivo en el Rincón de Lois y creo que el contexto de los pisos vacacionales está bien, pero ya está descontrolado. Ahí está descontrolado y pongo el ejemplo mío sin ir más lejos. Yo vivo en un edificio donde somos muchísimos vecinos,
el de arriba es vacacional, el de abajo es vacacional, el de al lado es vacacional, y ya, desde hace ya meses, es imposible vivir en el edificio. ¿Por qué? Bueno, pues aparte de los desgastes que eso pueda tener, que eso es lo de menos, que si unas semanas vienen un grupo de chicos jóvenes en la despedida de solteros y se tiran toda la noche de fiesta, arriba, abajo, que si vienen matrimonios con los niños y están... O sea, es un contexto de que no es que yo quiera quitar los alquileres vacacionales, sino hay que regularizarlos porque hay que crear una normativa de convivencia. Porque aquellos que vivimos todo el año, que respetamos a todos los que vienen en los pisos vacacionales, necesitamos que la gente que viene también sepa que viene a un sitio donde dormir. Es como si se fueran a un hotel, tienen que respetar como si se fueran, que para eso están los pisos vacacionales, para hacer el duplicado de los hoteles, pero no quiere decir que hayamos perdido la esencia. Vamos sobre todo a aprovechar esta recta final con respuestas más concisas. Abogan por crear una oficina que investigue las estafas que se producen tanto en las viviendas turísticas como de carácter puntual como anuales. Sí, eso es imprescindible, crear una oficina de atención, precisamente porque hay muchas estafas aquí en Benidorm, tanto para los pisos anuales como para los pisos vacacionales. Y crear la máxima representación para derogar una ley, la nueva ley de arrendamiento urbano, que a lo largo de esta entrevista ha salido muchas veces en esta conversación. Sí, bueno, en este caso os invito a todas las personas que nos estáis viendo, precisamente a que seamos cuanto más mejor. La fuerza de todos va a conseguir que nos dejen de tomar el pelo estos políticos que realmente no saben ni siquiera lo que están haciendo. Han dado de alta una ley de arrendamiento urbano que va a hacer muchísimo daño, no solamente a los que tenemos viviendas, sino a aquellos que también buscan viviendas. Tenemos que conseguir la máxima representación para derogar esa ley y, sobre todo, hacer una ley realmente acorde de las necesidades de los inquilinos y de los propietarios. Dos preguntas. ¿Ha pasado el tiempo de las mayorías absolutas? Pues bueno, aquí en Benidorm tenemos una y no es buena. No es buena porque la prepotencia del Partido Popular, ahora mismo no tenemos tiempo para explicarlo, pero yo que estoy en los plenos todos los meses, he vivido situaciones que la prepotencia de la mayoría absoluta no es buena, no se discute nada, no se habla nada, simplemente se acata lo que ellos deciden y eso tampoco es bueno. De hecho, tenemos una deuda que se ha generado de 70 millones de euros con los bancos, que eso ahora mismo, la próxima legislatura, nos va a pasar factura. Y una última pregunta por nuestra parte, que la lanzamos a todos los candidatos políticos que visitan el plató de Tú Decides en la parrilla de programación de 8 de la mañana televisión. Se lo preguntamos en esa primera instancia, en esa primera visita de este candidato, y ya nos dijo lo que iba a hacer. Lo segundo que va a hacer, si ustedes consiguen representación en la alcaldía de Benidorm o en las Cortes Valencianas, ¿qué será? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es convocar a todos los comerciantes, a todos los propietarios, a todas aquellas personas que se ven afectadas por lo que está pasando, para que ellos nos ayuden a tomar esas decisiones, pero no una vez cada 4 años, sino prácticamente todos los meses hay que tomar decisiones y ellos tienen que estar involucrados en esas decisiones. Eso es lo primero que se debería de hacer para tomar las decisiones que más favorezcan a la mayoría, no a un grupo muy reducido. Muchísimas gracias, Francisco Sánchez, candidato de Alianza por el Comercio y la Vivienda, que hoy estuvo con nosotros en este programa de Tú Decides, candidato a la alcaldía de Benidorm y a las Cortes Valencianas, referendamos, portavoz de los municipios de Altea Villajoyosa, La Nucía, Polop de la Marina y Callosa de Ensarriá. Seguimos encontrándonos con todos ustedes en estos comicios municipales y autonómicos y en este tiempo Tú Decides.